Hola, en esta ocasión voy a hablarles acerca del relevador, que es un cuadrito de este tamaño, no es un cubo Lego, es un relevador. Un relevador, relé o relevo, es un dispositivo electromecánico que está compuesto principalmente por una bobina y por contactos. Nosotros, cuando excitamos la bobina, accionamos los contactos y a su vez pueden abrir o cerrarse otros circuitos que son independientes. Al excitar la bobina, una especie de balancín va a hacer el trabajo de abrir o cerrar el circuito. Supongamos que este es nuestro balancín, aquí abajo se encuentra la bobina y este es el contacto normalmente cerrado. Entonces, al excitar la bobina se genera un campo magnético, el balancín, que es de metal, es atraído y va a hacer que suba el balancín. Y entonces la pad que normalmente estaba abierta ahora está cerrada y la que normalmente estaba cerrada queda abierta. Un circuito normalmente abierto va a pasar a ser un circuito cerrado cuando la bobina esté activada. ¿Y cuándo lo va a dejar de ser? Cuando deje de trabajar la bobina, cuando se le retire el voltaje proporcionado. Y por efecto de resortes y de muelles que trae el balancín, va a hacer que al momento de que se retire la corriente, baje automáticamente. Existen diferentes tipos de relevadores y también diferentes símbolos de un relevador en electrónica. Dependen en la cantidad de corriente que pueden soportar, no la bobina sino los contactos, ya que ellos son los que abren y cierran los circuitos. Cuando un relevador soporta grandes cantidades de potencia, se le conoce con el nombre de contactor o contactores. Un relevador tiene las ventajas de que las corrientes que trabajan en el circuito son independientes. La corriente que activa la bobina es independiente a la corriente que fluye a través de los contactos, o sea, en los circuitos que se abren y se cierran. Por lo que un relevador es muy importante, ya que con una pequeña cantidad de corriente para excitar la bobina se puede hacer circular a través de los contactos grandes cantidades de corriente. En este caso tengo un relevador de la marca Nice, que ahora vamos a explicar su funcionamiento y hacer un pequeño circuito, una demostración de cómo funciona este relevador. Voy a describir algunas de las normas que tiene acá. En la parte inferior de nuestro relevador dice la leyenda Spula, que es bobina, y nos menciona 12 voltios de corriente directa, que es lo que trabaja. En la parte superior de este lado nos menciona 10 amperes a 125 volts de corriente alterna. En la hoja de datos para este relevador podemos conocer distintos datos que no vienen impresos en la carcasa. Por ejemplo, la potencia máxima, que es de 2500 volts amperes. Podemos conocer el grado de temperatura en el que normalmente trabaja, que es de 35 grados Celsius. Y también el material con el que está hecho los contactos. En este caso, en este relevador, es una aleación de plata. También podemos conocer la corriente que puede soportar, que se encuentra en el máximo switching current, que para corriente alterna son 10 amperes y para corriente directa aguanta solo 5. También el voltaje máximo que soporta, que en la hoja de datos lo reconocemos en la parte que nos menciona maximum switching voltage. Entonces, para corriente alterna son 250 voltios y para corriente directa son 100. O sea que esas características son para los circuitos que se van a abrir o cerrar. Otra característica muy importante es el tiempo de liberación, que es cuando nosotros retiramos la corriente de la bobina, que son de 10 milisegundos. También podemos ver el tiempo de operación o de activación, cuando nuestra bobina genera el campo magnético y el balancín es atraído, por lo que se va a abrir y cerrar un circuito de los dos que vamos a emplear en este relevador.